no quiero perder y enfocarnos el tiempo, digo, perder el tiempo y enfocarnos en la palabra del Señor que tiene el Señor para esta mañana, para cada uno de nosotros. Y quiero invitarlos a que podamos leer en el libro de Mateo, o como lo escribe el Evangelio Mateo, en el capítulo 8, lo voy a leer en la versión de Reina Valera, capítulo 8 vamos a leer del versículo 23 al 27. Eh, Así que leemos juntos, eh, dice entonces así Mateo capítulo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Padre, en esta mañana te damos las gracias, gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias, amado Dios, por, por estar en cada una de nuestras necesidades, gracias Señor por bendecirnos, gracias Señor por estar presente en medio nuestro en esta mañana. Padre, queremos que tú nos hables, que nos ministres al corazón, que tu palabra, Señor, sea una bendición para cada uno de nosotros. Señor, usa mi vida, te doy las gracias por esta posibilidad que me das, gracias por la tecnología que me permite, Señor, estar a la distancia y poder bendecir a mi amada iglesia. Gracias, Señor, por esta bendición que me regalas y este tiempo especial que tenemos en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra que quiero compartirles y leíamos, y lo leímos en el Evangelio de Mateo, o como escribe el Evangelio Mateo, quizás haciendo eh, o repasando algo que la mayoría conocemos, pero quizás haya algunos de los que nos están escuchando que conocen la Biblia o que están comenzando a conocer las Escrituras o que están comenzando a leer y a aprender y a escuchar la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, los primeros libros que tenemos, los primeros cuatro libros que aparecen, son el Evangelio, son el relato del Evangelio, de las buenas noticias, son el relato de, del nacimiento, de la vida, de la crucifixión del Señor Jesús. Tienen miradas diferentes, pero son cuatro libros que mencionan, ¿no? Ese pasar del Dios hecho hombre por esta tierra, del Señor Jesús y las vivencias. Y cada uno de ellos tiene una mirada y un enfoque diferente que uno cuando va leyendo y va tomando dimensión de la escritura y se va enriqueciendo de las distintas formas de presentar los mensajes, de presentar las vivencias. No los cuatro mencionan todas las cosas, no es el mismo relato, no es el mismo énfasis, no todas las historias están relatadas en los cuatro libros, y esta historia, este hecho, esta situación que leímos juntos y lo cual vamos a enfatizar, está en tres de esos cuatro libros. No tanto Mateo, que es el que leímos, quizás el que es más escueto en el relato, Marcos y Lucas, de esos primeros cuatro libros, no tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos tres son los que mencionan y cuentan el evento, ¿no? Cuentan la vivencia y el relato de lo que nosotros hemos leído. Pero como decía, el Evangelio, ¿no? Esos primeros libros que tenemos ahí en el Nuevo Testamento nos hablan de la vida de nuestro Salvador, de la vida de nuestro Señor, de quien es el todo, quien
por todo ha sido hecho. Ese Dios que ahí lo vemos en plenitud, en el texto que lo leímos, lo leemos en plenitud porque son esos momentos donde el hombre y Dios en un mismo momento, en un mismo lugar, en una de esas escenas quizás cinematográficas, podríamos decir, de la vivencia del texto que leímos y vamos a repasar. Pero como les decía, cada uno con un énfasis, y a veces ese énfasis, cuando uno lo puede ver en paralelo, nos ayuda. Entonces, en algún momento vamos a ver el paralelo de esas miradas de este mismo texto, como para poder enriquecerlo, ¿no? Como para que nos dé alguna ayuda. Y sin lugar a dudas, que esos primeros libros nos hablan de buenas noticias. Algo que muchas veces es difícil, ¿no? En nuestro tiempo, el poder escuchar buenas noticias. Y Dios nos llamó a nosotros a una vida de buenas noticias, a una vida de anuncios que tienen que ver con cosas que son buenas. Por eso es que el tiempo de lo que nosotros compartimos y decimos en nuestra vida, en el diario vivir, en el andar, trata nuestra vida de ser, de compartir buenas noticias. El envío es a poder compartir. Nos hacía cantar los músicos y Martín nos dirigía entendiendo lo que en el texto como Pablo lo escribe y menciona y tanto uno disfruta de poder ser luz y extender y tanto a reflexión nos llama cuando decimos, ¿y si no lo estamos haciendo? Si no estamos transmitiendo esa noticia, este, si ellos, ¿cómo van a poder escuchar si no hay quien les predique? Bueno, esa predicación, ese contar es el hablar, es el decir, es el expresar, es el compartir las buenas noticias. Somos llamados a dar buenas noticias en un contexto de realmente muy malas noticias o que sinceramente nos pasa, ¿no? Que hay veces, no sé si a ustedes les pasa, calculo que sí, nos pasa a todos, es seguro que esto debe pasar, pero cualquier medio de comunicación que tratamos de rápidamente observar, a ver qué está pasando, seguro que ese qué está pasando va a ser un 90 de malas y un 10 de alguna cosita buena que pase por ahí. Y nosotros en el Señor tratamos como de revertir, ¿no? Esa situación y poder tener una vida que tenga con la expresión de compartir buenas noticias. ¿Qué mejor noticia va a haber que alguien que dio su vida, que pagó el precio con su propia sangre y que tenía autoridad para resucitar, para levantarse de los muertos y a todos los que creen darle el regalo de la vida eterna? Difícilmente podamos encontrar algo que no sea mejor noticia que transmitir y decir que no hay ninguna cosa que no pueda ser llevada adelante y que no se pueda pasar teniendo esa salvación y esa vida eterna. Ahora bien, en el fragor de la lucha y de la vida, nos van pasando altibajos y distintas situaciones. Y yendo al foco de lo que leímos, en ese capítulo, como lo va relatando Mateo, en el principio del capítulo 8 son muchas las situaciones que el Señor Jesús y sus discípulos tenían como vivencia en ese momento. Si nosotros nos iríamos al texto y repasamos el capítulo 8, cuando arranca ese capítulo 8, el Señor Jesús está haciendo como si fuese milagro tras milagro, ¿no? Situación tras situación, y en el relato se ve que es en un constante de que situaciones se iban dando una atrás de otra, y esas situaciones tenían que ver con la presencia en esta tierra del Señor Jesús y sanando, trayendo bendición, trayendo claridad, eh, específicamente quizás sin ir a todos los milagros que van siendo antes de este momento que compartimos en la lectura, quizás el que se lleva todos los focos es el centurión, ¿no? Cuando el centurión se le presenta y es en otros evangelios, hablando de esta dinámica de la lectura, nos da más datos que le habían dicho, cómo les había ayudado este centurión, entonces ya le avisan al Señor Jesús que es una persona que ha sido
para ellos muy importante. Entonces el Señor Jesús toma atención del centurión como para ir a ayudarlo, ir a ayudar al siervo del centurión que estaba pasando por necesidades físicas, y el Señor toma la predisposición a ir, y es allí donde el centurión le dice no, que él no era digno de que el Señor Jesús vaya a su lugar, pero que diga él la palabra y él sanará, y eso impacta, ¿no? Al Señor Jesús, impacta y remarca la fe. Dice, pero habrá fe como esta en todo Israel, y está marcado esa situación. Imagino lo que habrá sido, ¿no? En el contexto de la situación para el Señor Jesús y para sus discípulos que estaban ahí, el encontrarse con esa situación. El Señor dispuesto a ir a un lugar, pero parando y escuchando la palabra de un centurión, un hombre de autoridad, diciéndole, bueno, yo sé lo que hago cuando mando a un soldado y me obedecen, y sé lo que implica el decir. Por eso él le da la explicación de después de decirle antes, ¿no? Di la palabra y eso será hecho. Y el Señor Jesús se siente impactado. Y nosotros al día de hoy nos pasa. Viene a mi mente en este momento, hace unas semanas atrás estábamos en una reunión aquí familiar, y uno de los que estaban allí en esa mesa, el pastor Héctor, un amigo, compartió, y en medio de esa cena, no sé cómo había surgido la palabra, y él recordó este texto. Y me acuerdo que estábamos ahí en la mesa y me dijo, tremendo, ¿no? Como dijo, di la palabra y será hecho. Y juntos ahí, fue un momento en el medio quizás en el medio de una cena, pero fue profundo, y que me viene ese recuerdo. Lo que habrá sido, di la palabra y será hecho. Y el Señor fue impactado. El escrito nos sigue relatando que en esa misma hora el milagro fue hecho, no tuvo que siquiera eh, tener que ir presencialmente el Señor, sino que dijo, tu siervo es sano, y la escritura nos dice que en esa misma hora fue. Bueno, estos eran los contextos, ¿no? Así. Y los evangelios nos refieren que al momento donde empezamos la lectura nosotros, en el versículo 23, donde el Señor entra a la barca, ¿no? Donde el Señor ya se dedica a ir y entrar, y los discípulos lo siguen. En otros relatos ya nos dicen que era la noche, quiere decir que varias cosas se hicieron durante ese día, y vivencias tuvieron hasta que ya llegó el último momento de la noche, donde el Señor ingresa en la barca y les pide, bueno, vamos del otro lado, vámonos del otro lado. Referencialmente están en Capernaum, están en el noreste del mar de Galilea, el mar que es un lago grande, ¿no? Es un lago que tiene unas dimensiones así aproximadas de unos 20 y pico de kilómetros por unos 13, 14 kilómetros, un poquito menos, creo que son unos 11 a 13 kilómetros, depende, ¿no? El lugar. Eh, a ver, como referencia, Chascomús es mucho más chiquito, ¿no? Chascomús es quizás menos de la mitad, así que son tamaños quizás como en algunas partes del Nahuel Huapi, pero ese es un lago ya más alejado. Y Chascomús hice un lío bárbaro porque es una laguna, ¿no? Bueno, no me quiero meter en el lío, pero era un lago que es grande, que es un espacio grande. Dicen dice la geografía que es un lago de aguas muy frías, de aguas tremendamente frías. Creo que es uno de los más fríos que hay sobre el planeta, según lo que he podido leer, y que está como a 200 metros por debajo de la altura, ¿no? Del nivel del mar. Así que es un lago con particularidades, pero el relato nos manifiesta que en esa situación lo que ellos tienen como vivencia es una situación inesperada. Eh, Puramente vemos la decisión del Señor en ingresar y ser acompañado en algo que imagino no ha sido un barco de grandes dimensiones, sino que es una barcaza donde entrarían un número de personas, no algo tan pequeño, porque seguro que a unas 20 personas mínimamente habrá albergado, pero estaban en una pequeña barca, y de repente hay una tempestad repentina. Cuando digo esta palabra
tempestad y repentina, no puedo dejar de mencionar un contexto que ustedes habrán escuchado de hace poco tiempo aquí en este país, no en donde nosotros estamos, pero sí al sur, en otro estado, en el estado de Texas, hubo una tempestad así repentina en un lugar que trajo mucho dolor en el estado de Texas y una inundación muy fuerte. Creo que llegaron a unos 140 los fallecidos en medio de esos fallecimientos, muchos chicos, porque había un campamento a las orillas de un río muy tranquilo que de golpe en 45 minutos creo que hubo una creciente de unos 9 metros de altura, y eso fue devastador y para esta nación fue muy triste, muy paradójico, toda la situación vivida por todas lo- las situaciones de cuidado que se tienen para que no haya ciertos contratiempos climáticos si no hay anuncios, ¿no? Pero fue algo repentino, fue algo inesperado, fue algo no pensado, no planificado, fue algo que fue inmediato en la madrugada. Fue tremendo esa situación de algo repentino. Y esta situación que ellos vivieron, yo pensando en situaciones me viene ahora a la mente situaciones que me han pasado de tempestades y calculo que ustedes habrán pasado por alguna tempestad o algún problema climático, ¿no? Algo que así sea muy rápido. Tengo muy poca memoria en saber fechas, pero sí recuerdo haber estado en dos lugares de una fuerte tormenta. Ale se va a acordar mejor que yo porque éramos chicos, pero fueron dos. Una es a donde estaba en Colonia del Sacramento, en Uruguay, y otra fue fuerte así en Colón, Entre Ríos. Allí por donde están ahora Gabino e Isabel, yo no sé si estarán de vuelta o todavía están allí por Colón. Pero éramos chicos y vivimos dos tempestadas en la madrugada, en la noche, pero no estábamos en el mar, no estábamos en el río, no estábamos ni ahí sobre el río, en los dos ríos, no estábamos, pero sí estábamos de camping. Y me acuerdo que tuvimos que salir, ¿no? De los dos lugares e irnos, y después al otro día volver a tres, no sé, a 100, 200 metros, ir encontrando cosas de lo que había quedado, pero había pasado la tempestad. Pero son dos recuerdos. Esta situación que ellos vivieron en la barca fue repentina también, pero la diferencia fue, me imagino, ¿no? Lo repentino, pero hay que estar arriba de una balsa en esa situación. Eh, las situaciones en mar no he tenido muchas situaciones he andado poco sobre agua y no he tenido situaciones traumáticas, pero sí imagino que debe ser bien difícil el tener la vivencia. Entonces, tratemos de ubicarnos en esa situación. El Señor entró en la barca, ellos suben, están ya andando y en el versículo 24 lo que se menciona, y se menciona a nivel de los tres evangelios que lo marcan, para poder marcar el Señor descansaba, ¿no? La situación de algo repentino y el Señor descansando, quizás por el agobio, quizás por saber lo que iba a suceder, quizás por estar en una situación especial y ver qué pasaba con sus discípulos. Vaya a saber qué es esa combinación de cosas, pero él está descansando y lo que vemos es qué pasa con el resto de la tripulación en una situación extrema. En una situación de tempestad hay ciertas reacciones que el relato nos cuenta que se manifestaron. Y ahí nosotros lo vemos en el versículo 25. En el versículo 25 es a donde está el momento donde la tripulación llega al momento de que ya no saben qué hacer y acuden al Señor. Ahora, el relato de ese acudir al Señor, cuando lo leemos en el texto que leímos del 25, fíjense que nos habla de sálvanos. Sálvanos, perecemos en una afirmación, en un énfasis, y el pedido de salvación nos lo relata Mateo. Cuando subimos a la escena, en la misma parte, pero como lo relata Marcos, Marcos lo hace en forma de pregunta en el relato y dice, ¿no tienes cuidado que perecemos?
El énfasis es el mismo, pero fíjense que es totalmente diferente. Una cuestión es el ir a alguien diciéndole específicamente, sálvanos porque estamos pereciendo, y otra cosa es, ¿no tenés cuidado que perecemos? En forma de pregunta. Son dos énfasis totalmente distintos en el relato que nos hace. Y Lucas une esas dos diciendo, maestro, perecemos. No es sálvanos en este caso, sino es todos, no sé, todos perecemos y nos vamos a morir todos. Es decir, es el relato de llamarlo entendiendo que todos estamos, bueno, iba a decir todos estábamos en el mismo barco y estaban todos en el mismo barco, pero todos que perecemos. Entonces, fíjense, esas tres cuando lo unimos nos dan un contexto que nos ayuda a interpretar la realidad de nuestras reacciones y nuestras situaciones desde las ópticas de cada uno de nosotros. Y esto es un común denominador en nuestra propia vida. En todas circunstancias, tanto el que relata, el que cuenta algo, como el que escucha algo. Yo en esta hora al predicarles, seguro la recepción de cada uno de ustedes puede ser totalmente diferente de uno al otro. Quizás el grado de atención de uno es distinto al otro. Quizás el estar siguiendo el relato de uno puede ser distinto al otro. Quizás el pensamiento de uno puede ser distinto al otro. Quizás la concentración, quizás el estado físico, el estado espiritual puede ser diferente. Y eso va a ser generar también reacciones distintas o visiones distintas de una situación. O entender que alguien no está teniendo cuidado o entender que alguien es el que da respuesta y da la salvación, aunque todos tienen el común denominador en el relato de que estaban pereciendo. Es importante que nosotros entendamos que al momento de las situaciones en la vida, cuando pasamos por momentos extremos, las reacciones y las situaciones que tengamos o que tengamos como vivencia van a dar a cada uno de nosotros una situación de preguntarnos, al haber pasado o al estar pasando, cuáles son nuestras reacciones y al ver cuáles son nuestras reacciones, también va a dar en nosotros un punto de ver cuán nosotros cercanos estamos a aquel que nuestros labios, que nuestras palabras, que nuestra expresión vocal puede confesar como nuestro Dios, como nuestro Señor y nuestro Salvador, comparado de la reacción que nosotros podamos tener y vivenciar en distintos momentos. Cómo nosotros actuemos frente a distintas circunstancias van a dar como una medición de nosotros. Y eso todo el tiempo nos va a ayudar en la vida cristiana a ir nosotros teniendo día a día un crecimiento en el Señor, porque Él siempre va a estar a nuestro lado. Él siempre va a estar presente. Y nosotros vamos a ir teniendo una situación de la búsqueda de que esa presencia de Dios en nuestra vida sea el centro de nosotros en nuestro obrar y en nuestro actuar. Que Él crezca y tome dominio por completo de las áreas de nuestro ser, nuestra humanidad, nuestra carnalidad, vaya dando lugar a la espiritualidad del Señor, a la presencia de Dios, al saber que nosotros tomamos determinaciones y acciones porque Él va ganando terreno en nosotros, va teniendo esa posibilidad de día en día ir ganando lugar. Para eso muchas veces tenemos que hacer trabajo. Cuando fue ayer o antes de ayer, una vez les di ejemplo de mostrarles el pastito cuando uno lo siembra y va creciendo y todo lo que va pasando. Recuerdo en una predicación haberles contado. Pero en esta semana hubo un momento que cortando el pasto me encontré con ciertas malezas y me puse a trabajar sobre las malezas. Y yo decía, ¿cómo puede ser que gane terreno de esta manera? ¿Cómo? Y le hablaba al pasto, yo dice esas cosas que uno tiene cuando viene grande, no le hablaba al pasto que estaba firme, digo, ¿cómo vos podés dejarte ganar de esta manera? Y vos, que no tenés fuerza, creces de tanto y la tapás y la ahogás, y cuando uno puede sacarla, y esa maleza que uno la corta de la parte de atrás y empieza a tirar hacia atrás y ve que como que se va trayendo, y eso que estaba por la parte de arriba tapando, uno inmediatamente lo saca y aparece ese pasto que estaba como agobiado, como apretado. Cuando nosotros
en los momentos de dificultad acudimos a ese Dios que está ahí presente, a ese Salvador, a ese Señor que está ahí a nuestro lado para acompañarnos, para pasar por la dificultad. Y podemos hacer de nosotros de ir quitando esa carga, ese peso que está en nosotros que no nos deja liberarnos. Y podemos hacerlo, vamos sintiendo esa paz y esa bendición que viene de la presencia, de la luz, de lo que es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Acá en ese momento era ese momento de total dificultad, de encontrarse en medio de la tempestad, despertarlo con las formas, y ahí es a donde el Señor toma una posición y, como decía, ¿no? Una escena que quizás en nuestra mente puede ser referenciada y dibujada e imaginada, pero de la tremendo, lo que sería el oleaje, el agua inundándose, a que alguien se levante de dormirse, de estar dormido y se ponga en pie, ¿no? Levantándose, dice la Escritura en el texto que leímos, y en el capítulo ese, él se levanta, toma esa, me imagino, porque para pararse en el medio de la barca, en la dificultad en el movimiento, tomado o agarrado a algún lado, pero toma una posición, ¿no? Él tenía autoridad para desde la posición donde estaba recostado, pero él no toma autoridad, ¿no? Se levanta e inmediatamente clama, y cuando clama reprende al mar, reprende a las aguas, reprende al viento, y nos relata la Escritura que inmediatamente tras eso lo que sucede es bonanza, ¿no? Lo que sucede ahí inmediatamente es pasar de un momento tremendo a bonanza, y el relato, después de eso que habrá sido algo tremendo, ¿no? De cambio de una cosa a la otra, los que están en la barca mirándolo se dan cuenta y está la expresión de quién es este, ¿no? Que, la expresión que surge de la naturaleza, del ser humano, de estar frente a alguien ahí que lo ven como humano, pero que inmediatamente se dan cuenta que acaba de hacer algo que solamente Dios puede hacer. Acaba de tener una palabra, ya ese centurión que habían escuchado antes, di la palabra y será hecho sobre la sanidad, pero ahora no lo está haciendo con una persona, sino que le está diciendo al viento y a las aguas que se calmen, y ellos inmediatamente dicen, ¿quién es este que tiene autoridad para decirle a las aguas, a los vientos? ¿Quién es? ¿Quién es él? Y el relato en los tres libros lo vamos a encontrar. ¿Quién es este que tiene esa autoridad? Cuando vemos la persona de nuestro Salvador, cuando ponemos el foco, ¿no? Cuando las luces están en Él, en aquel al que nosotros, el que dio ese que ha persona que tomó forma humana, que tomó total autoridad levantándose y trayendo calma en medio de la tempestad, ese mismo fue a morir en la cruz por vos y por mí. Ese mismo tomó toda esa autoridad y todo ese poder, siendo Dios, de entrar en forma humana y manifestarse a nosotros y darnos con su propia sangre vida eterna. Y ese mismo nos dijo que nos va a acompañar todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo no pasar por las tempestades cuando comprendemos lo que es el Señor? Ahora, las reacciones y las formas surgen en nosotros. Ahora, cuando surgen en nosotros, es, y cada tempestad que nosotros tenemos que atravesar, voy a decir algo que estoy seguro que va a pasar. Vamos a vivir más tempestades, no es ningún secreto, ¿no? ¿Hemos pasado tempestades? Sí. ¿Vamos a tener mayores tempestades en el futuro? Sí. ¿Tempestades climáticas? Pero estoy hablando de tempestades también de la vida. Sí. Ahora, ¿qué posibilidad tenemos? Porque también cantábamos que cada mañana se renuevan, ¿no? Cada mañana tenemos una nueva posibilidad. ¿Cuál va a ser esa medición que nosotros vamos a tener en las tempestades futuras?
Quizás me estás escuchando y estás atravesando por tempestades. Quizás me escuchás y ya pasaste por tempestades. Y el análisis puede ser cómo reaccioné frente a las tempestades que tuve, cómo estoy reaccionando con lo que estoy. Y tener a futuro cómo reaccionaré a las tempestades que vendrán. La única diferencia entre qué pueda pasar con eso es qué nosotros hacemos con la maleza que está en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para aferrarnos a una fe que no esté aferrada a nada que no tenga que ver con darle lugar al Espíritu de Dios en nosotros? Una fe que esté anclada en nuestro Salvador, una fe que tenga la certeza de que estamos atravesando situaciones que debemos atravesar porque confiamos en aquel en el que nosotros hemos creído. De una tempestad uno puede pasar a un momento de, o vivir o tener momentos de angustia, y esa angustia nos puede llevar a la desesperación. Podemos pasar de tempestad a angustia a desesperación, pero puede pasar que de tempestad podamos tener enfrentamiento y calma, podamos tener aprendizaje, podamos tener situaciones que nos hacen desafiar a tener una vivencia desafiante, tener una vivencia a acudir a aquel que tiene soluciones para pasar las tempestades y tener a ese que tiene total autoridad y poder nosotros saber que en el día de hoy a ese que tiene total autoridad, a ese que se paró en el medio de la tempestad y que reprendió al viento y al agua para que paren y se haga calma inmediata, ese mismo es el que fue a la cruz y nos ha dado vida eterna. Ese mismo es el que prometió estar con nosotros. Ese mismo es el que prometió a venir por nosotros. Ese mismo es el que nos da seguridad, que nos da confianza, que nos da posibilidad de atravesar aquello que parezca imposible. Y yo hoy quiero que pienses en aquello que estás viviendo o que has vivido. Y si estás en un momento de total templanza y de bendición, sabe que hacia adelante vendrá una tempestad, pero sabe que no vas a estar solo. Sabe que vas a tener la compañía del Espíritu de Dios para poder pasarlo. Y que la vivencia en cómo lo pases dependerá de cómo está tu medida de ese Espíritu del Señor en tu persona, del lugar que Dios tenga en tu persona para pasar. Ellos, los discípulos ahí, nos es muy fácil, nosotros ahora ponernos desde afuera a leer el texto y decir, pero ¿cómo van a reaccionar así? ¿Cómo le van a decir? Bueno, hay que ver cuando se empieza a inundar la barca, hay que ver cuando eso se empieza a mover, hay que ver cuando sentimos el momento en que estamos próximos a perecer. ¿Qué es lo que surge de nosotros? ¿Qué es lo que pasa cuando nos vamos dando cuenta que perdemos todo lo que tenemos para agarrarnos a nuestro lado y parece que no tenemos dónde sustentarnos? Cuando nos damos cuenta que no tenemos salida, ¿qué reacciona de nosotros? Y después de que vemos qué reacciona de nosotros y qué pasa, ¿no habrá una reacción de pensar si no fue positivo qué es lo que nos había o nos estaba pasando para haber pasado por una situación así? Eh, yo al momento de predicarles, de estar hablándoles, de estar tratando de juntos pensar en esta palabra y compartírselos, no me vino otro pensamiento del deseo de que este momento, esta situación de este texto bíblico, de la situación vivida, que el Espíritu y la palabra de Dios penetren en cada uno de ustedes y en mi misma persona al hablarlo, de tal manera que esté preparado para superar las tempestades que estamos teniendo y las que tendremos, y para reflexionar sobre las pasadas, para saber que de cada una de las vivencias tenemos que dar un paso más en crecimiento en el Señor, un desafío más, un desafío nuevo, porque Él renueva sus misericordias para con nosotros en cada mañana. Eh, para terminar, para cerrar, quiero tomar un texto que está en- en el libro de Corintios. Permítanme que les pueda leer. Tengo que sacarme los lentes cada vez, ya no sé qué hacer, ¿no? Si no me los pongo no veo de lejos, si de cerca, si me los pongo no leo. Los años están haciendo tremendo conmigo. Pero
En el texto que escribe Pablo en Corintios, en el capítulo 2, leo los primeros 5 versículos. Dice Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, y les dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, repito, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, para que vuestra fe esté fundamentada en el poder de Dios. Pido al Señor en esta mañana que el Señor nos bendiga para que nuestra fe esté fundamentada en nuestro Señor, en nuestro Salvador, en nuestro Dios. Tenga un fundamento firme y que no haya tempestad, que no haya dificultad, que no haya situación que tengamos que atravesar, que nosotros perdamos la vista de que el Señor está con nosotros arriba de la barca, que Él, aunque parezca estar dormido, nunca lo está, que aunque parezca no estar, Él está siempre presente. Y la dificultad que pasemos ha de venir tranquilidad y paz, si es que estamos en la barca que el Señor está llevando adelante. Padre, en esta mañana yo te pido que tú nos bendigas, que tú hables a lo profundo del corazón donde mi palabra, mi voz y mi persona no puede llegar, pero sí tu palabra llega, Señor. Tu palabra penetra en nuestro ser y yo te pido en esta hora que penetres de una manera especial, trayéndonos a ser, a todos los que están escuchando este mensaje, hombres y mujeres de fe marcada en ti, en tu presencia, oh Dios. Señor, esa fe que nos hace tener certeza aunque todo se caiga en nuestro derredor. Esa fe que nos da certeza y seguridad que no hay dificultad que no podamos atravesar, porque tenemos ganado en ti vida eterna y somos llamados a llevar esta noticia, a llevar estas buenas nuevas de salvación a todo el mundo, porque tenemos la certeza de que no habrá tempestad, no habrá dificultad, no habrá cosa que pase en nuestra vida que tú no estés al lado nuestro. Oh Señor, tus discípulos te decían, ¿quién es este que tiene tremenda autoridad? ¿O quién es este? Nosotros te conocemos, nosotros tenemos la bendición de haber creído en ti, tenemos la bendición de haberte aceptado, pero allí, Señor, quizás hasta en medio de nuestra congregación puede haber personas que todavía no han dado un paso de fe en esta fe que estamos manifestando, en esta fe que estoy hablando, en esta fe que estoy predicando, de creer fervientemente que tú, Señor, te entregaste y diste tu vida por cada uno de nosotros, y que entregaste tu vida porque tenías autoridad total para recuperar la vida, y al recuperar la vida, tener muestras de ser el primero en levantarte y darnos bendición y vida eterna a los que creemos en ti. Oro, Señor, por esa fe en cada uno de nosotros. Oro por aquellos que tengan que tomar decisión de fe en el futuro, que tú les bendigas, que tú les des, que quites, Señor, toda cosa que pueda no permitirles escuchar tu voz, no permitirles saber que esa determinación, esa decisión de fe, de dar un paso de fe, abre por completo la vista a un nuevo entendimiento, abre la vista a un nuevo entender de lo que implica el poder de tu persona y tu espíritu en nosotros. Señor, yo te doy las gracias por la bendición de que hace años me diste esa posibilidad
de poder venir a tu verdad y a tu camino. Y te pido que uses mi vida y nuestras vidas para poder llevar ese mensaje a aquellos que aún no pueden tener esta esperanza. Nosotros te damos las gracias si estamos en dificultades, te damos las gracias si estamos pasando por momentos difíciles o momentos de tempestades, pero anticipadamente te damos las gracias porque estás con nosotros en medio de toda dificultad. Te alabo, te bendigo y te doy las gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos regalas y nos das. Gracias, Padre. Amén. Les saludo en la paz del Señor, les doy las gracias por este tiempo, por este regalo precioso que me permiten y continuamos bendiciendo y honrando a nuestro Señor y a nuestro Salvador y felices por saber quién es Él. El Señor les bendiga.